el movimiento parabólico de cierta altura. ¿Les puedo explicar? Vamos a suponer que ahora el lanzamiento es desde la terraza de cierto edificio. Ahora les doy entonces una altura de un edificio. Y para que sea el parabólico 3, al objeto le lanzamos desde esta altura, pero con una velocidad inclinada, que debe estar o en el primero o en el segundo cuadrante. Si usted ve algo parecido a la unión entre el primero y el segundo caso, ¿sí? Bien, entonces cuando sucede este lanzamiento en forma inclinada, tengo que la trayectoria va a ser esta. ¿Sí? Si usted ve, ya no es una parábola, es una más grande que una parábola. Se prolongó la parábola, ¿sí? Y llegó hasta acá el objeto. Vamos entonces analizando esto de la descomposición de la X y la Y de la velocidad inicial, que es importante observar. Este vector que es la velocidad inicial, así como se lo visualiza, como está en el primer cuadrante, va a tener una componente en X y va a tener una componente en Y. Podemos observar también que el objeto sube y baja. Entonces puedo tener información importante en el eje Y. En el eje Y primero el objeto sube. Cuando sube yo sé que es un movimiento variado desacelerado. E inmediatamente recordamos de memoria estos datos que nunca nos podemos olvidar. Siempre que el objeto sube, estos datos son de memoria. ¿Estamos hasta ahí de acuerdo, chicos? Pero ¿qué sucede cuando baja, no? Parecido a lo que hemos visto siempre cuando el objeto baja. Tenemos aquí movimiento acelerado. Parecido a caída libre, colocamos estos dos datos de memoria. Pero, como pueden observar, resulta que visualmente el objeto sube una distancia diferente a la que cuando baja, ¿no? Es decir, si yo voy a dividir aquí entre una altura de subir que va a ser, por ejemplo, desde esta línea, que debería ser con la línea entrecortada para que lo visualicemos mejor, a esta línea le voy a colocar aquí como línea de lanzamiento o nivel de lanzamiento. Entonces, si le visualizo yo a la línea de lanzamiento y le coloco desde allí la distancia que sube, esta distancia es la que sube, desde aquí hasta el punto más alto. Esta distancia es la distancia que sube. ¿Sí? Pero veamos cuál es la distancia en cambio que baja. La distancia que baja es desde el punto más alto, pues obviamente hasta el piso. ¿Qué sucede ahí solo analizando esa distancia? La distancia que sube y la que baja obviamente son distintas. La que subir es menor y la de bajar es más grande. ¿Qué más? Y podemos sacar la altura máxima de las dos distancias, dicho la distancia en bajar. ¿Sumando qué distancias? La de subir. Subir y bajar, ¿qué saco al sumar la de subir y bajar? La altura total de lanzamiento. Restando, no sumando. Si restamos eso, si restamos la distancia en bajar menos la distancia en que sube, ahí saco la altura de lanzamiento. ¿Sí? ¿Sí lo observan? Si le resta la roja menos la azul, le da la altura del edificio. ¿Qué pasa, mi amor? La altura del edificio con distancia subir sería. Perfecto. Y es lo que antes hacíamos. Si usted recuerda, antes sabíamos sacar en estos movimientos siempre esto, ¿no? Decíamos esto. La altura máxima es igual a la altura del edificio más la distancia o la altura en subir. Eso sabíamos hacer. Usted recuerda. Vamos aplicando lo mismo, ¿sí? Pero observemos también algo con las velocidades. No, pues. ¿Desde dónde está bajando? Está bajando desde aquí, hija. Es todo lo que está bajando en color rojo. Y el edificio es lo que está en color negro. ¿Sí? Bien, hasta ahí estamos claros, chicos. Es lo mismo que antes veíamos, ¿ya? Voy a borrarles esta parte de las distancias porque quiero que vean lo que pasa con las velocidades. Esto prácticamente ya es lo mismo que veíamos antes, ¿ya? Quiero que vean lo que sucede con las velocidades. Esto es importante. Observemos. La componente en X jamás cambia. Entonces, como nunca cambia, cuando esté por aquí, cuando esté en este punto, en este y en el de acá, nunca puede cambiar. La componente en X debe ser exactamente la misma. Aquí es veo de X, aquí también es veo X,
igual es VX, aquí es VX, y al final sigue siendo VX. Pero ¿qué pasa si es movimiento desacelerado cuando sube con la componente Y? ¿Qué va a pasar con esa componente Y o esa flechita verde? Cuando sube, disminuye, se va haciendo pequeña. Pues aquí se hace más pequeñita y aquí desaparece. Se hace más grandecita, se hace más grande. Cuando está en el mismo nivel, esta flechita tiene que ser igual a esta flechita. Pero como sigue bajando, se hace más grande. ¿Comprendido? Entonces, a medida que el objeto sube, disminuye esa componente Y hasta que se hace cero. Y cuando va bajando, aumenta. ¿Sí? ¿Entendido hasta ahí? Vamos. Observemos qué sucede con las velocidades, parecido a lo que vimos en el movimiento anterior. Las velocidades, ¿cómo se forma la velocidad? Uniéndoles a estas dos componentes y formando esta figurita para que se forme aquí un vector inclinado, ¿no? Ya. ¿En qué cuadrante quedan las velocidades cuando sube? El primer cuadrante, como vimos antes. ¿En qué cuadrante queda cuando baja? Cuarto. Se repite lo mismo que vimos en el caso anterior, ¿sí? Igual como anteriormente hablamos, chicos. Si es desacelerado cuando sube y la velocidad está en el primer cuadrante, ¿qué pasaba con la tangencial? Se oponía y estaba en el tercer cuadrante. Entonces sería así la tangencial. Así es la aceleración tangencial. Así es la aceleración tangencial. Obviamente aquí ya no le grafiqué. ¿En qué cuadrante está la tangencial? Tercero. Y la centrípeta, como siempre, estará en qué cuadrante en este caso. Pues está en el cuarto. Se vuelven a repetir las mismas características estudiadas anteriormente de las velocidades. Igualito. Igualito de las aceleraciones. Están observándole por favor esa partecita idéntica, ¿no? Veamos acá también qué pasa. Las velocidades están en el cuarto, pero como es acelerado, ¿qué pasaba con la tangencial? También está en el cuarto y tenía la misma dirección. Esta es la aceleración tangencial, aquí también la misma dirección tiene la tangencial, acá también tiene la misma dirección la tangencial. ¿Cuál sería la centrípeta? Siempre perpendicular. La centrípeta va a estar en el tercero. Entonces, nuevamente, irá resumiendo, por favor. En este movimiento, cuando el objeto sube, las velocidades están en el primer cuadrante, la tangencial está en el tercero y la centrípeta está en el cuarto. Cuando el objeto baje, las velocidades estarán en el cuarto cuadrante, la tangencial en el cuarto cuadrante y la centrípeta estará en el tercer cuadrante. ¿Sí? Igual como sucedía en el segundo caso. Vamos a ver en qué es diferente. ¿Puede repetir la aceleración de los objetos? Claro, igual como en el caso anterior. ¿Qué dijimos en el caso anterior? Cuando el objeto sube, la velocidad en el primer cuadrante, la tangencial estaba en el tercer cuadrante y la centrípeta en el cuarto cuadrante. Repito, cuando sube, la velocidad está en el primer cuadrante, la tangencial está en el tercero y la centrípeta está en el cuarto. Cuando baja, la velocidad está en el cuarto cuadrante, la aceleración tangencial en el cuarto cuadrante y la centrípeta está en el tercer cuadrante. ¿Sí? Bien, ahora sigamos viendo qué va a haber de novedades en este con respecto al anterior. Vamos a ver que aquí, si usted se da cuenta, la distancia que sube era más pequeña que la distancia que baja, ¿no es cierto? Por lo tanto, el tiempo en subir, siempre el tiempo en subir, en este caso va a ser menor que el tiempo en bajar. Siempre. El tiempo en subir menor que el tiempo en bajar. ¿Ya? Esas son las diferencias básicas de aquí en cuanto al tiempo. Ahora quiero que vean qué sucede con los desplazamientos y les voy a volver a dibujar acá para que usted vea qué pasa con los desplazamientos. Y eso tiene que ver con algo que ya les mencioné la clase anterior. Voy a volver a poner aquí al edificio. Aquí está el edificio. Estamos lanzando desde aquí. Esta es la velocidad de lanzamiento y esta es la trayectoria. ¿Ya? La línea de lanzamiento es la que usted va a escribir entre por cada punta, ¿sí? Vamos a suponer que está por aquí, está por acá, está por aquí, por acá, por aquí y por acá. Grafiquemos, voy a graficar con color azul los desplazamientos. El primer desplazamiento de aquí hasta acá. Mira bien en qué cuadrante. ¿En qué cuadrante están quedando? Y hasta aquí que grafico este último, ¿en qué cuadrante queda? Primero, ¿no es cierto? Todos hasta ahí en el primero. ¿Qué pasa
si es que empiezo a graficar desde aquí, acá. Ajá, entonces ahí hay que decir lo que aprendimos antes. Los desplazamientos serán vectores que pertenecen al primer cuadrante, ¿cuándo? Cuando el objeto esté sobre el nivel de lanzamiento. Y pertenecerán al cuarto cuadrante, ¿cuándo? Cuando estén debajo del nivel de lanzamiento. Repito. En este caso, no, los desplazamientos serán vectores que pertenecen al primer cuadrante cuando el objeto esté sobre el nivel de lanzamiento. Y pertenecerán al cuarto cuadrante cuando el objeto esté debajo del nivel de lanzamiento. ¿Comprendido, mi amor, lo que se observa ahí en la gráfica y lo que se está diciendo? Ahora bien, observemos el último, ¿sí? Siempre que hagamos desplazamientos es importante graficarle el desplazamiento total. ¿Qué es el desplazamiento total? Es un vector que se forma de la unión de dos puntos. El punto en donde comenzó todo el movimiento y el punto en donde terminó todo el movimiento. ¿En dónde comenzó el movimiento? Fue aquí en la parte alta de la terraza. Y luego terminó acá en el piso. Si le uno, esto que le voy a unir con color rojo, esto se llama desplazamiento total. Este desplazamiento total es una flecha, es un vector. ¿Está en qué cuadrante? Ya, entonces, muy bien, es un vector en el cuarto. Correcto. Entonces, si sé que es un vector que está en el cuarto cuadrante, ¿qué signos van a tener sus componentes? ¿Cómo que menos más? Más y menos. ¿Es cierto? Ahora bien, observemos en el dibujo qué es la una y la otra componente. La una componente sería, desde este puntito trazo una línea horizontal, una línea vertical así, y le miro en el eje X cuál es esa distancia. Esta es la distancia. ¿Qué vendría a ser esa distancia? Es el alcance máximo, porque el alcance máximo es todo esto. Todo esto que usted ve aquí se llama alcance máximo. Entonces, esa componente en X que usted ve de arriba exactamente es el alcance máximo. Lo que coloco aquí es el alcance máximo. Y como es la componente en X, le agrego la letra I. ¿Ya? Ahora veamos qué es la componente en Y. La componente en Y sería desde aquí, que es donde nace el vector, hasta donde llega el objeto en forma vertical. Esta sería la componente. ¿Qué es la componente en Y? La altura del edificio. Perfecto. Aquí puede ser la altura del edificio, de la colina, de donde vayamos a lanzar. Pero está apuntando hacia abajo, entonces es negativo y conjunto. ¿Ya? Ese es el desplazamiento total. Ha sido un vector en el cuarto cuadrante en el que la primera componente es el alcance máximo y la segunda componente es la altura desde donde le lanzamos al objeto o al proyectil. ¿Comprendido, chicos, por favor? Eso es todo. El resto es exactamente lo mismo. ¿Estamos claros, mi vida? Pues voy a empezar a hacer ejercicios de aplicación. ¿Sí, mi amor? Voy a poner el primero. No se me olvidan, si se vuelve por lo menos grabar una clase. No, permiso. Listo, primero. ¿Sí? Así es, mi amor. Si te das cuenta es como unir el primer caso y el segundo. Ahí se forma esto. ¿Sí? Vamos, entonces, ¿qué pasó, mi cielo? ¿Por qué la componente en Y es desplazamiento? La altura del edificio no es la parte de arriba. Están obsesionados Ya, con mi mis amor, churros. porque el vector de desplazamiento, mi amor, si te das cuenta, nace solamente aquí y llega hasta acá. Es la flecha roja, ya, mi amor. Si tú quieres la flecha roja que va desde aquí, por ejemplo, hasta acá, ¿qué haces tú, mi amor, para graficar las componentes? Lo que hace siempre mi hijo para graficar las componentes es en el punto en donde nace el vector, les trazas a los ejes. Este es mi eje y este es el eje X, ¿verdad? Para buscar o graficar las componentes, mi amor, lo que haces es proyectarles a las componentes, al vector, perdón, en esos ejes. ¿Qué es proyectar? Desde esta puntita que es el final del vector, trazas para el eje X una perpendicular con línea entrecortada, en este caso, desde aquí una perpendicular al eje X es así. Esta distancia de Y, mi amor, es la componente de este vector que le voy a llamar, por ejemplo, componente B. Esta sería de X. Ya, esa es la componente X. ¿Cómo le trazo, mi amor, a la componente en el eje Y? Igualito. Desde el vector, desde la puntita, le trazas una que sea perpendicular a ese eje, al eje Y llegó hasta acá. Todo esto de aquí a acá es la componente Y. Si usted ve, mi amor, este es de donde nace el vector. Ese es donde nace el vector. Aquí el vector nació desde aquí. ¿Entendido? ¿Alguna otra inquietud o pregunta, papás?
Voy a dejarle la parte izquierda libre. Dime, mi amor. Entonces, agregar un desplazamiento sobre el nivel de lanzamiento, tenemos una medida de desplazamiento hacia los tiempos. Sí. Sí, mi amor. Y para analizar esto, vamos a estar sobre el nivel de lanzamiento. Recordemos esto porque lo aprendemos. La pregunta que le hace el compañero vale la pena recordar. ¿Te acuerdas tú cuando estabas sobre el nivel de lanzamiento y debajo del nivel de lanzamiento? Estamos en el segundo punto acerca del tiempo. Todo esto va a ser video. Y tú así. A ver, les voy a recordar esto, ¿ya? Es importante que recuerden, esto ya aprendimos, pero voy a recordarles. Esto que acaba de recordar Marcos es importante. ¿Cuándo sé que los desplazamientos me van a quedar en el primer cuadrante? Ya sabemos de memoria que es cuando esté sobre el nivel, pero ¿cómo me doy cuenta que está sobre el nivel? Hasta el doble del tiempo en subir. ¿Sí? Entonces repito, estarán en el primer cuadrante los desplazamientos cuando esté sobre el nivel de lanzamiento, es decir, hasta el doble del tiempo en subir. Pasado del doble del tiempo en subir, está ya debajo del nivel de lanzamiento y me van a quedar en el cuarto. ¿Se acuerdan que siempre hacíamos eso? Sacábamos el tiempo subir, sacábamos el doble y ahí sabíamos cuándo está sobre el nivel de lanzamiento. ¿Entendido? Sí, ya vamos a hacer ejercicios y ustedes se van a recordar. ¿Ya? Listo, mi amor, voy a borrar este lado derecho, lo voy a quedar aquí con este lado izquierdo que nos va a servir. Dime, mi amor. En el desplazamiento de un segundo específico, por ejemplo, hay que quedará en el primer cuadrante, ¿cómo se sabe la altura? ¿Cómo vamos a hacer la altura? Sí. Igualito bajo el criterio que vimos, ¿en qué caso? En el caso primero. ¿Cómo se sacaba la altura en el primer caso? La altura de... Eso, la altura desde donde me lancé, más o menos el desplazamiento y lo mismo. Igualito. Voy a borrar este lado derecho, me quedo con el izquierdo. Anotemos ejercicio de aplicación. Desde lo alto del edificio, desde lo alto de un edificio, de 400 metros, se lanza un balón con una velocidad v, paréntesis, 80 metros sobre segundo, norte, 35 grados hacia el este. Norte, 35 grados hacia el este. Cierre paréntesis. Hallar, literal A. Voy a volver a poner lo que siempre se debe utilizar aquí. No siempre le voy a pedir, pero es lo que deben ponderar, por favor. Perdóneme. No le entienden así. No, o sea, es que es... Allá. Velocidad inicial, componente en X y componente en Y. Ya repito, velocidad inicial, veo X, veo Y. Tiempo en subir, distancia en subir, altura máxima. Tiempo en bajar y ahí mismo tiempo de vuelo. En el E vamos a encontrar el alcance máximo. En el F, el desplazamiento total. En el G voy a encontrar la velocidad final y la rapidez final. En el H voy a encontrar la velocidad y la rapidez en 5 segundos. En el I, la velocidad y la rapidez en 11 segundos. Si me equivoco en el tiempo le cambiamos, ¿ya? Luego vamos a encontrar la aceleración tangencial y la centrípeta en 5. La tangencial y la centrípeta en 11. Voy a encontrar también el desplazamiento
en 5 segundos. Aquí el alcance en 5 y la altura en 5. Voy a encontrar el desplazamiento en 8 segundos. El alcance en 8 y la altura en 8. El desplazamiento en 11. El alcance a los 11 y la altura a los 11. ¿Ya? Les hago así ese montón porque quiero que vean toditas las características que mencioné. ¿Ya? Ya luego solamente les mando de los 10 y voy a mandar 9. Y vamos al siguiente. Empezamos, ¿ya? Nos decían, como primer detalle, que hay que saber leer para identificar el caso de parabólico. ¿Cómo le identifican aquí el parabólico? ¿Cómo saben que en este caso es parabólico? Nos da una altura de un edificio. ¿Qué más? Y la velocidad inicial, que es un vector en el primer cuadrado. ¿Qué pasó, mi amor? Se vale ver qué tipo de si es un movimiento rectilíneo parabólico, viendo que me pide. Me pide alcanza tal cosas que yo Claro, sé que es ya te das cuenta hasta por las preguntas si es o no parabólico. Pero si no lo identificas por las preguntas, también le vas siguiendo las características. Está muy bien lo que dices, mi amor. Empecemos entonces. Nos daban un dato muy importante. ¿Qué nos decía? ¿Qué nos daba el dato? La altura del edificio. La altura del edificio le pondríamos como un dato del eje X o como un dato del eje Y. ¿Eje? ¿Y o X? ¿Todos están de acuerdo que la altura del edificio es un dato del eje Y? Claro, porque las alturas son verticales. Entonces coloco, la altura del edificio era ¿cuánto? 400 metros. Ese es un dato. Pregunto, ¿esa es la altura que sube? No. Entonces le borro un ratito y le voy a poner como un dato extra acá abajo para que no se confunda, ¿ya? Porque no es un dato de la parte que sube, eso no es lo que sube, es un dato vertical, sí, del eje Y sí, pero no es ni la altura que sube ni la altura que baja. ¿Sí? ¿Me entiende lo que estoy diciendo? La altura del edificio no es un dato ni de la que sube ni de la que baja, pero sí es un dato vertical del eje Y. ¿Ya? Vamos avanzando. ¿Qué más me dio de dato, mi amor? Muy bien, me dio vector velocidad inicial. ¿Cuánto era mi vida? Recuérdame. 80 metros sobre segundo. ¿Qué más? Norte, 35 grados hacia el este. ¿En qué cuadrante está? Primero por los puntos cardinales noreste. ¿Qué hay que hacer para expresarle en vectores básicos? ¿Cuál es la dirección? ¿Qué pasó? Pues entonces, tanto le hicieron pensar a la calculadora. Ya, mi amor. Claro. Ahora tenga la bondad, sáquenle en vectores básicos. A ver, 45,89 mil más 65,53 de J. ¿Todos obtuvieron esta respuesta? Cuando yo tengo esta respuesta, tengo datos importantes. Tengo primero VOX, que me sirve para qué eje. El X, entonces yo tengo un dato del eje X. Voy a ir a no. Tengo que VOX es igual a 45,89 metros por segundo y es la que se mantiene constante, la que está ahí pintada en color rojo durante todo el movimiento. Y tengo además el valor de VOY, que es este valor. Entonces, VOY tiene el valor de 65,53. ¿En dónde lo ubico a esto? En el eje Y, pero ¿en qué parte? ¿Cuando sube o cuando baja? Claro, porque estoy aquí, vean, estoy aquí. Y le estoy lanzando con esta velocidad. ¿Dónde está VOY? Aquí, pues. Por eso no le borré el dibujito, para que vean dónde está. Aquí está. Entonces, VOY es igual a ¿cuánto, chicos? VOY es 65,53. ¿Cuántos datos tengo en la parte que sube? 3, ya puedo resolver todo lo que necesito. Vamos entonces a continuar, literal B. En el B me pide que encuentre el tiempo de subir. Como dice tiempo de subir, datos de la parte que sube, pero datos escalares porque el tiempo es escalar y fórmulas escalares. Miren los datos que tiene, ¿qué fórmula utilizaría? ¿Qué fórmula?
rapidez. Rapidez. No velocidad porque el tiempo es escala. Muy bien. ¿Qué hago? Perfecto. Muy bien. Primero el eje. Muy bien. Y ahora sí despejo. Tiempo en subir es igual a BFY menos BOY sobre la gravedad. ¿Qué le anulo? Ay, me queda menos. Busco BOY que vale 65,53. Y esto le divido para la gravedad. ¿Cuánto le queda? 6, 60 y algo. ¿Cuánto? 70. Ya. Y ahora vamos a encontrar lo que nos piden, tipo que es la altura de subir o la distancia de subir. ¿Cómo le encuentro la distancia de subir con esos datos que están allá? ¿Cuál? BF cuadrado es igual a BO cuadrado más 2 gravedades por la distancia de subir. ¿Ya? ¿Y qué hago? Muy bien, contrarresto aumenta el eje. ¿Por qué le aumentamos el eje? Porque es una fórmula escalar. ¿Y por qué le pongo la Y? Porque es una fórmula de variado y variado solo existe en el equilibrio. ¿Ya? Despejamos la distancia de subir. Distancia de subir, BFY cuadrado menos BOY cuadrado sobre 2 gravedades. Distancia de subir, ¿qué anulamos otra vez? ¿Ya? Entonces queda menos, abro paréntesis, 65,53 elevamos al cuadrado y dividido para 2 que multiplican en 1 al 8. ¿Quién me ayuda a sacar el resultado, por favor? Saquemos cuánto queda en el resultado. Saque. ¿Cuánto les queda, mi amor? Profe, estoy checando toda la distancia. ¿Desde dónde sube? ¿Desde dónde sube? Desde la terraza hasta el punto más alto. Lo que yo les puse en color azul, ¿te acuerdas al inicio? Eso, mi amor. ¿Sí? ¿Cuánto, mi amor? 220. A ver, ¿cuánto? 219. Así, amor. Ya tengo la distancia de subir y es lo que me pedía que le. Vamos al C. Me dice que encuentre la altura máxima. ¿Podrían ya hallar la altura máxima o nos falta algo? ¿Nos falta la distancia en bajar para encontrar la altura máxima? ¿Cómo le encuentro la altura máxima? Se está acomodando del edificio. Eso. La distancia en bajar es la suma de estas, ¿no es cierto? Pero esa distancia en bajar a su vez es la altura máxima. Miren, observemos, ¿ya? ¿Desde dónde sube? Desde la terraza sube hasta acá, ¿no es cierto? Esta es la distancia en subir que encontrar, ¿no es cierto? Yo quiero la altura máxima. La altura máxima va desde el suelo hasta el punto más alto. Pero esta altura máxima es igual a ¿quién? A la distancia en bajar. ¿Entendido? Entonces vamos a encontrar la altura máxima que a su vez es la distancia en bajar. Bien, entonces sería altura máxima es igual a la altura del edificio más la distancia en subir. Entonces la altura máxima va a ser igual a 400 metros, que era la altura del edificio, más 219,09. Por lo tanto, esta altura máxima, que es la distancia en bajar, ha sido 619,09. Ya tengo un dato de la parte en bajar que no tenía. Miren que la parte en bajar solo tenía 2 datos. Pues ahora voy y le coloco acá, digo, a ver, la distancia en bajar ha sido 619,09 metros. Le completo y ya tengo 3 datos que me hacían falta. ¿Ya? Vamos avanzando. Me pide que encontremos el tiempo en bajar. ¿Con qué fórmula y con esos datos de la parte que baja, con qué fórmula podríamos hallarlo? Perfecto, muy bien. Entonces pondríamos distancia en bajar es igual a la rapidez inicial por tiempo más unido de la gravedad tiempo al cuadrado. ¿Qué hago? Aumentar la Y. Es primero la Y. Ya. ¿Qué más hago? Despejo, pero antes de despejar para que se haga fácil, ¿qué? Anulo, porque veo Y, ¿cuánto vale cuando baja? 0, porque es parecido a caída libre. Y me queda pequeña la ecuación, me queda así. Y de ahí despejo al tiempo. ¿Qué harían para despejarlo? Ve.
Podríamos, más fácil. Una vez ya por raíz. Pero antes eso, Le pasan dos. eso, muy bien. El 2 que está dividiendo pasa a multiplicar. La gravedad que está multiplicando baja a dividir y ahí lo que dijo Anaí que es aplicar la raíz angular. Perfecto. No se evita la vez de. Pues mi amor, gracias Miriam. Sí, bien. Hasta ahí estamos de acuerdo, chicos. Reemplacemos los datos, ¿ya? Quedaría tiempo en bajar es igual a la raíz de 2. La distancia en bajar que era 619,09 metros y dividido para 9,8. Pero, ¿cómo se le pone también raíz al tiempo? Claro, pero ya quedó sacada la raíz. Ajá, porque son cuadrados se simplifica. Mi amor, es decir, si saco esto así, se simplifica y nos queda tiempo bajar nada más. ¿Sí? ¿Cuánto queda, chicos? 2 por 619,09 dividido para 9,8 y sacamos la raíz. 11,24 segundos recibe el tiempo en bajar. ¿Cuánto es el tiempo en subir? 6,69. ¿Cuál es el tiempo en bajar? 11,24. Ahí se comprueba la primera situación que dijimos. Tiempo en subir siempre va a ser menor al tiempo en bajar, ¿ya? Entonces el tiempo de vuelo le sumamos y nos quedaría ¿cuánto? Súmenle por favor. Quedaría 17,93, creo. Ya. Y ya tenemos el tiempo de vuelo. ¿Comprendido hasta ahí? Vamos analizando algunas cositas con los tiempos, ¿sí? De lo que se nos quedó como duda en los desplazamientos. Así que escuchemos súper bien. Miren por favor el tiempo de subir. Y miren el tiempo en bajar. ¿Ya? Ahora sí escuchemos muy bien. Dígame hasta qué tiempo la velocidad quedaría en el primer cuadrante. ¿Hasta qué tiempo la velocidad queda en el primero? ¿Hasta qué tiempo queda en el primero con seguridad? El doble del tiempo en subir. ¿Hasta todos dicen que es hasta el doble del tiempo en subir? ¿Sí o no? Lea lo que le dicté, que parece ser que no sabe ni escuchar ni leer. Lean. Si han escrito, lean. Y si no han escrito, escuchen si es que han grabado. Decía, las velocidades estarán en el primer cuadrante cuando el objeto suba. Entonces vuelvo a preguntar, ¿hasta qué tiempo la velocidad estará en el primer cuadrante? Hasta 6,69. Hasta ahí las velocidades en el primer cuadrante quedarán siempre, ¿ya? Después de ese tiempo, es decir, si yo le doy velocidad en 7, en 8, las velocidades estarán en el cuarto cuadrante. ¿Entendido, mi amor? Ya. ¿Está claro hasta ahí? Sigamos avanzando con otras importantes preguntas. Analice súper bien. ¿Hasta qué tiempo me quedará a mí el desplazamiento en el primero y por qué? ¿Hasta qué tiempo me queda en el primer cuadrante el desplazamiento? Hasta el doble. Es decir, calculemos hasta qué tiempo les quedaría, por favor, en el primero. Hasta 13,38. Es decir, que si yo le pido a usted desplazamiento en el 1, en el 2, en el 3, en el 4, en el 5, en el 6, en el 7, hasta en el 13, todos primer cuadrante. Si le pido aquí desplazamiento en 11, ¿cuánto quedará? ¿En qué cuadrante quedará? En el primero. Entonces aquí le voy a cambiar porque quiero que saquemos en el cuarto. Lo voy a poner aquí a los 14. ¿Sí? Ahí le voy a pedir a los 14 porque quiero ver precisamente esta característica, ¿no? Ahí nos va a quedar en qué cuadrante el desplazamiento. En el cuarto a los 14. ¿Por qué en el cuarto a los 14? Porque a los 14 está debajo del nivel de lanzamiento. ¿Y cómo sé que está debajo del nivel de lanzamiento? Porque ese tiempo de 14 es mayor al doble del tiempo en subir. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Así nos damos cuenta. ¿Sí, mi amor? Vamos entonces a partir de eso a borrar ahora sí la gráfica. No sé si necesita tomar fotografía. No se ve. ¿Qué? No se ve. ¿Puedo tomar foto? Graba el culazo. Está grabando el culazo. ¿Qué te pasa, Nicky? Video porno. Mira, mira,
calculadora tiene hoja de cálculo. ¿Por qué me profanas? Hasta que no puede quedar en el Viste. Mira, tiene hoja de cálculo. Voy a borrarme los sí, van a empezar ustedes a resolver el siguiente. ¿Qué nos quiere memoria en el siguiente literal? Alcance máximo. ¿Cómo se encuentra el alcance máximo? Probando mi calculadora. ¿Ya encontramos o no? ¿Cómo encontramos el alcance máximo? Fórmula. Alcance máximo es igual a qué? Rho X por tiempo de vuelo. ¿Y Rho X ya teníamos? Es igual a 45,89. Y el tiempo de vuelo nos quedó 17,93. Por favor, mi amor, me ayuda a encontrar. Gracias, mi. Vamos al siguiente y nos pide que encontremos el desplazamiento total. ¿Qué dijimos del desplazamiento total? ¿Estaba en qué cuadrante primero? Cuarto, más menos, ese es el signo. ¿Qué era la primera componente? El alcance máximo que acabamos de encontrar, 822,81. ¿Con qué vector base? ¿Y quién le colocamos como segunda componente? Muy bien, era 400. 450 está listo el desplazamiento. Pregunto, si usted se olvida esto que aprendemos de memoria, ¿qué más podría ser? La fórmula total, ¿sí? Y esa fórmula nos debería llevar a un resultado parecido. ¿Le hacemos? No le hacemos. Vamos al siguiente, literal que me dice que encontremos velocidad y rapidez final. Este sí hay que aplicarle la fórmula. No hay coma así como en el otro que de memoria le poníamos con las componentes cambiándole el signo. Velocidad final es igual a inicial más gravedad por tiempo. Me ayuda a reemplazar mi nombre, ¿ya? Sí, mi vida, datos totales. Velocidad inicial que sería 45,89 mi más 65,53 en J. Esto más el valor de la gravedad negativa y con J. ¿Y el tiempo? ¿Qué tiempo? De vuelo, que en este caso es 17,93 segundos. ¿Ya? Ayúdenme por favor a encontrar. La X sería la misma. Ayúdenme con la J, por favor, haga de golpe el valor de la J sin anular. ¿Cómo tendríamos que hacer? 65,53. Eso menos abrimos paréntesis 9.8 por 17.92. Ajá, y queda menos 110. Dígame menos 110 como cuánto. ¿Ya? ¿En qué cuadrante les quedó? ¿Cómo pueden darse cuenta? Cuarto cuadrante. Sáquenos los polares, por favor, y saquen el módulo de esta dirección. Ayúdenme este lado con el módulo, este lado me ayuda con la dirección. ¿Cuánto les quedó la dirección y el módulo? 119, gracias, mijo. Y la dirección, chicos, verán que está en el cuarto y hay que sumarle 300. 292,67. 292,60. ¿Cómo cuánto? 60 ¿Cómo 60 y algo? 63. Ya, este es 63. Sí. Gracias, chicos, nos vamos a quedar ahí. Gracias, buen día. A Nicky le salió otra respuesta.